Buenas noches, queridos alumnos. No sé si es que comparten, escuchan el audio. Sí, doctor, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Luis, gracias. Bueno, siendo las 9 en punto, vamos a iniciar la clase correspondiente al capítulo de glomerulopatías primarias. Ante todo, primero pedir las disculpas del caso por no dictarla en el horario programado. Lamentablemente, en estos tiempos las cosas no están saliendo bien para nadie, pero hemos logrado encajar un horario distinto para todos y voy a intentar ser breve y contundente para poder ser entendido, que es lo más importante. Ustedes crean conveniente, me pueden interrumpir para hacer cualquier pregunta que ustedes crean oportuna. El tema de ahora es sumamente extenso, lo van a ver en varios capítulos posiblemente, en relación a lo que nos compete el día de ahora, es acerca de las glomerulopatías primarias. Eh, Tenemos un sinnúmero de glomerulopatías primarias y nosotros, los nefrólogos y ustedes que están rotando por esta especialidad, siempre tienen que intentar buscar lo que todos los médicos buscamos. Obviamente no culpables, sino ver quién es el que está causando este problema en el mismo corazón del riñón, que es el glomérulo, ¿no? Muy bien. ¿Qué son las glomerulopatías, no? Las glomerulopatías son daños en la propia estructura del glomérulo por diversos mecanismos, pero como el tema que ahora abordamos es primario, son, son mecanismos desconocidos, pero bien estudiados. Quiere decir, igual que la hipertensión esencial, no se conoce la causa. En el caso de las glomerulopatías primarias también se desconoce la etiología de la glomerulopatía. Pero obviamente se pueden asociar a varias enfermedades que vamos a intentar desarrollar el tema, ¿no? Lo grave, lo que uno hay que evitar en estos casos es que progrese a la insuficiencia renal. Y si de ser así, realmente es muy penoso, porque no solamente va a comprometer al propio paciente, sino al entorno familiar, porque es una enfermedad bastante complicada, como muchos de ustedes ya deben haber visto, ¿no? Entonces, se han intentado diferentes clasificaciones, ¿no? Varias clasificaciones. Y dentro de las clasificaciones, mm, de manera grosera, tenemos las primarias, que lo vamos a ver conmigo, y obviamente las secundarias, que lo van a ver con otro profesor, y no es tema del día de ahora. En el primaria, la clasificación de las glomerulopatías primarias, el riñón es la vedette, es la manifestación de lesión primitiva. En las secundarias, el riñón es una parte del gran problema que tiene un paciente. Diabetes, por ejemplo, ¿no? Hay una glomerulopatía secundaria a la diabetes. En relación a las primarias, el riñón es el que representa la manifestación de esta lesión primaria, de esta lesión primitiva. Entonces, de estas clasificaciones, para poder más o menos ir entrando en detalle, tenemos varias subclasificaciones dentro de las primarias, ¿no? Y va a depender de dónde se origine la lesión. Y así tenemos subepiteliales, subendoteliales, intramembranosas, mesangiales, y cada una de ellas, de acuerdo a dónde se origine la lesión, tenemos las glomerulitis postinfecciosas, por ejemplo, la glomerulitis membranosa, la inmunoglobulina A, membrano proliferativa, la glomerulitis rápidamente progresiva, la glomerulitis membranosa, y dentro de las mesangiales también podemos tener compromiso de inmunoglobulina A, esclerosis focal, es un sinnúmero de patologías, como ustedes pueden ver, que obviamente no lo vamos a estudiar cada una de ellas, sería imposible. Pero esta diapositiva la hago para que llamar su atención de los sinnúmeros de clasificaciones que podemos tener. Entonces, siguiendo hablando de nuestras glomerulopatías, para explicar un poquito la patogenia, el origen del problema, ¿no?
generalmente tienen mecanismos, son mecanismos autoinmunes, de autoagresión, llamados mecanismos inmunológicos, que pueden ser humorales o celulares. Dentro de la fisiopatología predominante, ¿no? Siendo en otros casos, obviamente, una patología totalmente desconocida, aberrante, que son lo mínimo de lo mínimo. El mecanismo humoral, donde compromete el plasma, se fabrican, se elaboran anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular. Es igual que un batallón de soldados que está enfrentando una guerra, está apuntando hacia el adversario, de pronto se da la vuelta y comienza a apuntar a sus propios compañeros de batalla, al propio batallón. Ese mecanismo aberrante, inexplicado, en este tipo de soldados que están agrediendo a sus propios soldados, a sus propios compañeros, es lo que sucede exactamente con el riñón cuando es disparado directamente por sus propios amigos, por sus propios compañeros, a la base del glomérulo. Y portan obviamente uniones de antígenos, anticuerpos, visitan inmunocomplejos, complementos, forman fracciones de inmunoglobulinas, fracciones de complementos C3, C4, interleuquinas. Todos estos mecanismos contribuyen a lesionar el glomérulo. Estos mecanismos obviamente son debidamente explicados con un lujo de detalles que no es motivo de la clase, obviamente, no es motivo de la clase, de manera contundente a través de la microscopía electrónica, donde se ven las lesiones y se pueden explicar cada paso de las lesiones y en qué tiempo se dan las lesiones. Y el otro mecanismo es el mecanismo celular, el mecanismo tisular, perdón. Esto es mediada obviamente por células, las propias células, y esto es oral. Se depositan estas células, no se sabe por qué, bajo qué circunstancias, en algunos casos de algunas enfermedades hereditarias, por ejemplo, mamá tuvo una glomerulopatía, hijo tiene una glomerulopatía, nieto puede tener una glomerulopatía, es una causa genética. Entonces, esas causas sí pueden ser explicadas, pueden estudiarse el gen y identificarse cuál es el problema en este tipo de pacientes, puede incluso más adelante por ingeniería genética modificar el curso de esta enfermedad nefasta. Entonces esta inmunidad mediada por células se va depositando en el propio glomérulo y en cualquier estructura y se activan mediadores para que se perpetúe el daño renal. Son mediadores a base de complemento también, pueden ser neutrófilos, serie blanca, monocitos, macrófagos, plaquetas, factores de coagulación, las prostaglandinas, citoquinas. Esta respuesta es inusitada y va a depender obviamente de la gran carga de respuesta para ver la clínica del paciente. La respuesta del glomérulo obviamente es de defenderse, intenta defenderse y al final a veces termina ahogado en su propia defensa, para evitar obviamente las lesiones que pueden ser perpetuadas y tener un daño renal muy, muy importante. Entonces, dentro de estas clasificaciones que hemos estado viendo hace unas 3 diapositivas anteriores, dentro de las glomerulopatía primarias, tenemos algunos ejemplos clásicos. No les voy a decir todos, pero me gustaría que ustedes se aprendan a estos ejemplos clásicos. Por ejemplo, las no proliferativas. Generalmente llevan un síndrome nefrótico. Generalmente es un síndrome nefrótico. Ustedes ya saben que es un síndrome nefrótico, ¿no es verdad? Entre de ellas, las representativas de ellas, tenemos la enfermedad de cambios mínimos, tenemos la esclerosis focal y segmentaria, la membranosa y la mesangial, que puede ser leve, moderada o severa. Entre estas, las no proliferativas, predomina la mesangial leve. Las proliferativas, la clínica generalmente es el síndrome nefrítico. No sé si alguien de ustedes puede hacerme el favor, levantando la mano o simplemente hablando directamente, de decirme cómo diagnostico un síndrome nefrótico y otra persona, otro alumno, cómo diagnostica un síndrome nefrítico, si fueran tan amables. Los escucho.
A ver, Lisette Mamani. Sí, doctor. Con respecto al síndrome nefrótico, se puede clasificar por la triada clásica, que es el edema, que se va a ver en la persona, más que nada el edema es en los párpados, o también puede ser en los tobillos. También la proteinuria, que sea en rango nefrótico mayor a 3.5 gramos en 24 horas, y la hipoalbuminemia. Esos son los tres que tienen que estar presentes, sin embargo, también puede estar presente lo que es la dislipidemia o una lipiduria. Muy bien, Lisette. Lo has dicho todo perfecto, pero, hay algo que nunca debes olvidarte. Lo que has dicho está perfecto. Has dicho que hay proteinuria en rango nefrótico, más de 3.5 gramos en proteinuria de 24 horas. Has dicho que hay dislipidemia, has dicho que hay hipoalbuminemia, has dicho que hay edema. Pero lo que nunca deben olvidarse es que esta proteinuria es persistente. Aquí una golondrina no hace verano. La proteinuria es persistente, es decir, tiene que ser por lo menos 2 o 3 tomas de proteinuria para yo decir que es un síndrome nefrótico. Una proteinuria aislada no me hace el diagnóstico. Solamente para corregirte en eso eh, a la señorita Mamani. A ver, ¿quién me puede ayudar para ver, para que te diga qué significa síndrome nefrítico? ¿Alguien, por favor? Jean-Pierre. Eh, ¿Qué más, Jean-Pierre? Me has dicho hipertensión, me has dicho edema, pero hay algo más importante que eso. ¿Puedes hablar, Jean-Pierre? Doctor, ¿me escucha? Por supuesto. Sí. Bueno, el síndrome nefrítico tenía entendido que se caracteriza por la triada de edema, hipertensión arterial y hematuria. Sobre todo la hematuria, ¿no? Que es la característica más importante. Jean-Pierre. Ya, edema, hipertensión arterial y hematuria. Y dime, ¿y si es que no habría hipertensión arterial y no habría edema y solo hematuria, tú dirías que podría ser un síndrome nefrítico o no? Mm, creo que no, doctor. Ajá, ¿sabes? Eso es importante porque estoy hablando de síndrome nefrítico y nefrótico y ustedes tienen que tener las cosas claras. Hace un momento vi un mensaje de alguien, de sus compañeras, no lo grabé, que decía que tenía que ser la hematuria glomerular. Entonces, cualquier hematuria de origen glomerular es un síndrome nefrítico y no hay necesidad de que tenga hipertensión y no hay necesidad de que tenga edema. Lo que nunca debe faltar en un síndrome nefrítico, jamás, es hematuria, microscópica o macroscópica. Pero yo dije glomerular. ¿Cómo me doy cuenta que soy glomerular? Para ver, viendo dismorfismo eritrocitario, viendo eritrocitos crenados. Eso me dan la información de que el sangrado viene del glomérulo, no viene del tracto pélvico, no viene del tracto uretral, vesical, no viene, es glomerular. Entonces, muy bien. Y lo que nunca debe faltar, obviamente, en un síndrome nefrótico, jamás, 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 es la proteinuria en rango nefrótico. Muy bien. Gracias, Lisette. Gracias, Jean-Pierre, por su participación. Seguimos entonces, dentro de la clínica de las proliferativas, es predominante el síndrome nefrítico, o sea, más hay hematuria, puede haber hipertensión, puede haber edema, puede haber algún tipo de oliguria, oligoanuria, puede haber ya insuficiencia renal. ¿Y quiénes lo representan mejor? Aquellas que tienen compromiso de endotelio capilar, agudas. Las mesangiografías crónicas también, las proliferativas membranosas también, las epiteliales con semilunas. Esto generalmente nos da cuadros catastróficos de insuficiencia renal con oligoanuria y hay que dializarlo casi en las primeras 24 horas porque el paciente se compromete súbita y hay que darle tratamiento inmunosupresor además de. Muy bien. Tenemos las vasculitis, ustedes ya la han escuchado, me imagino lo que significa este tema, también es una autoagresión, pero de vasos pequeños, de vasos medianos y puede ser de vasos grandes. Al tratarse de un problema glomerular, es una vasculitis generalmente que compromete a vasos pequeños.
Entre las representantes tenemos las panarteritis nodosas, el Wegener, el ajeno Scholler, pero todos estos tienen un contexto, un contexto importantísimo que pueden comprometer no solo el riñón, sino, por ejemplo, como el Wegener, puede comprometer riñón y pulmón. Goodpasture también, púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, generalmente se da en personas jóvenes, niños pueden tener síndrome urémico hemolítico y pueden tener incluso insuficiencia renal aguda y hay que realizarlos. Entonces, tiene que tener muy en cuenta estas patologías. Ahora, hablando del síndrome nefrótico, voy a cobrar los que ustedes ya han dicho. Proteinuria masiva persistente mayor o igual a 3.5 gramos. Grandes edemas, generalmente son muchos los edemas. Dislipidemia, hipercolesterolemia, lipiduria, se puede encontrar grasas en la orina, con cilindros lipídicos, cuerpos ovales, disproteinemia, la gran hipolinemia que esto condiciona, con varias variantes en relación al proteinograma electroforético que no vienen al caso, ¿no? Muy elevada en el lupus, amiloidosis, mieloma y la macrobulinemia. Entonces, más o menos para ir pensando, todas las lesiones que se producen comprometen la luz capilar, la membrana basal, el espacio urinario, los podocitos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede un desorden. El riñón es un colador y tiene huequitos pequeñísimos, muy pequeños. Esa es la membrana basal. Entonces, estas lesiones por inmunocomplejos, humorales, celulares, se van a la base de la membrana basal o a las estructuras vecinas de la membrana basal del glomérulo, y esos huequitos pequeños, insignificantes, que no permiten pasar aquellas cosas que el organismo lo necesita, como la albúmina, se hacen más grandes por estas lesiones. Y ese colador ya no sirve de manera adecuada y deja pasar todo. Y se produce el gran desorden, el síndrome nefrótico. O el gran desorden, el síndrome nefrítico, cuando compromete las lesiones vasculares dentro del glomérulo. Entonces, esto concluye en un aumento en la permeabilidad glomerular, proteinuria y poluminemia. Generan pérdida significativa de albúmina. Eso hace que la albúmina en sangre baje. Los niveles normales de la albúmina es de 3.5 a 5, otros dicen 5.5, y tener más de 4, no más de 6 en ningún momento. Menos de 3 ya podemos iniciar con edema. Entonces, esta pérdida constante de gramos de albúmina al día hace, el transcurso de los días, hace que la albúmina en la sangre baje y obviamente tiene que ver directamente con la presión oncótica. Al verse afectada la presión oncótica, se produce edema. Entonces el riñón, el hígado, en su afán, obviamente, en su apetito desmedido de fabricar, quiere fabricar más albúmina porque necesita el organismo más albúmina. Y no solamente termina fabricando albúmina, sino termina fabricando lípidos. Y por eso es que hay este síndrome de lipiduria y lipidemia, ¿no? Entonces también existe una respuesta inadecuada a estas lesiones del riñón y se hace el harakiri, el riñón aumenta las presiones, disminuye la diuresis, disminuye la absorción de nutrientes y de moléculas que le convienen estar dentro de la sangre y no fuera de ella, ¿no? Entonces estas proteinurias tienen que ver muchísimo con la lesión primaria que sucede en los riñones y dependiendo obviamente de quién lo produzca, una lesión humoral o una lesión celular. Entonces hay varios espacios. Acá tenemos, por ejemplo, donde realmente se produce estas lesiones, estos espacios. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la luz capilar. Acá tenemos el podocito. El podocito es como un diente, como un pólipo, como un hongo, que, esto confiere a la membrana basal que ustedes ven acá, estos espacios podiciales, confiere un espacio
que solamente puede atravesar aquellas sustancias que el organismo necesita que atraviese. Y hay pesos moleculares, que no vienen al caso, que permiten atravesar esta membrana basal. Entonces, todo esto, el síndrome nefrótico, se destruye. Al no existir esta primera barrera, la membrana basal sufre y la luz capilar queda defenestrada y pasa lo que tiene que pasar. Entonces, veamos acá, por ejemplo, el endotelio. Estas son las perforaciones de las que yo les hablo, minúsculas, pequeñísimas. Ahí, por ahí es donde se deslizan, ¿no? Estos poros que tienen 70 a 100 nanómetros de diámetro permiten separaciones mecánicas de los elementos favorables para la sangre, tienen carga negativa. La superficie de todos estos conglomerados seculares en su endotelio está cargada negativamente para repeler la albúmina, para evitar que pase muchos electrolitos que no les conviene que pasen. Entonces, estas alteraciones se producen porque disminuyen proteínas, glucoproteínas, como por ejemplo la prodocalcibina, que es la principal cialoproteína glomerular. Al no estar ella, el glomérulo comienza a dañarse, a lesionarse. Siguiendo con esta fisiopatología de la proteinuria, la manifestación cardinal, y lo repito, de la injuria glomerular y factor patógeno, la progresión hacia la insuficiencia renal, si es que nosotros no cerramos el cálculo. Si ese circulador sigue dañado, lo va a perder los riñones y va a terminar en diálisis. Todo esto se traduce en un resultado de alteraciones mixtas del glomérulo, que conlleva obviamente a mayores fallas, a hipertensión arterial, comienza el paciente a tener retención nitrogenada, y en poco tiempo, dependiendo de la cantidad de proteinuria que se elimine, en poco tiempo el paciente pierde los riñones. Entonces, esta membrana basal glomerular lo que hace es impedir el paso de moléculas grandes de forma mecánica y gracias a la electronegatividad que posee. ¿Qué lo da? El que se llama heparan sulfato, es lo que le da que está en la superficie de la membrana. Esta integridad es fundamental, clave para el mantenimiento de su permeabilidad y impermeabilidad a la vez. Es la estructura tridimensional de la membrana basal con los poros de 4 o 6 nanómetros de diámetro. Ustedes pueden apreciar esta red se ve dañada cuando hay una autoagresión, en el caso de las glomerulopatías primarias. En las secundarias también casi sigue la misma suerte. Muy bien, entonces hay que ver un poquito de una pequeña miscelánea, ¿no? Ya de las etiologías que más o menos nosotros vamos a ver en qué edades se presentan, cómo es que se presentan, ¿no? Las primarias, obviamente, siguiendo las primarias. Las no proliferativas, ya lo repito y lo dije en las diapositivas anteriores, la enfermedad de cambios mínimos. Se produce en el 80% de los niños. ¿Qué sucede en esta enfermedad de cambios mínimos? Como su nombre le indica, las lesiones que se producen en el riñón son mínimas, inexistentes para la microscopía convencional. Por eso es que no se hace biopsia a este tipo de pacientes. Puede presentarse en niños, mayoritariamente 80%, pero también puede presentarse en gente adulta, incluso en ancianos. Se clasifica, lo importante en esto, si esto tienen que grabarlo, por favor, es importantísimo lo que les digo. La única glomerulopatía que se diagnostica con un examen de orina, sin necesidad de hacerle y repetir exámenes de orina, haciendo una proteinuria en orina 24 horas, la única glomerulopatía es muy fácil diagnosticar es la enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque tiene una selectividad altísima a la albúmina. Quiere decir, si ustedes hacen un corrido de proteinograma electroforético, lo que van a encontrar casi el 100%, 90 y tantos por ciento arriba, es albúmina.
ustedes le hacen en otro síndrome nefrótico. Le hacen un corrido proteinograma electroforético y encuentran la albúmina será el 60, el 70%, la globulina alfa el 30, la beta el 20, ¿no? Acá no, se ve casi muy bien el pico de la presencia casi absoluta de albúmina. Eso quiere decir que la enfermedad de cambios mínimos es casi exclusivamente 100% albúmina. Las otras no. Muy bien, pasamos a la esclerosis focal y segmentaria. Son el 20% de todas las glomerulopatías, pero esta esclerosis focal y segmentaria ha aumentado de manera exponencial en los últimos 10 años. Nosotros en el hospital de Poliunano donde trabajo, tenemos mayoritariamente de todas las biopsias que hacemos, el 80% salen esclerosis focal segmentarias primarias. De ahí viene una miscelánea, ¿no? La membranosa frecuente en adultos puede ser idiopática, puede ser secundaria, aquí hay infecciones, eso no lo vamos a ver. Simplemente me gusta que ustedes sepan que puede ser primaria y secundaria, igual que la enfermedad de esclerosis focal segmentaria, también puede ser primaria y secundaria. Mesangia leve también puede ser primaria y secundaria, ¿no? Y dentro de ellas también un montón de glomerulopatías con varios tipos de síndromes, que en este caso obviamente es el predominante síndrome nefrótico, como la glomerulopatía de cambios mínimos, lo repito, síndrome nefrótico mayoritariamente, glomerulopatía de cambios mínimos, glomerulopatía membranosa, esclerosis focal segmentaria, mesangio proliferativa, membrano proliferativa, la esclerosis diabética, este secundario, pero también lo pongo acá para que sepan que no solamente el idiopático sucede en un síndrome nefrótico. La nefropatía lúpica secundario también, amiloidosis secundario también, fibrilar secundario también. Lo que nos importa obviamente en este tema es el primario. Les hablé al principio del podocito, que es el elemento principal de la barrera para la barrera de filtración glomerular. Forma todo filtración, se pierde en forma irreversible en la lesión glomerular y nunca más se recupera. Y tienen varios dominios. Acá lo tenemos. El proceso podálico. Este es un pie, de ahí viene el nombre, podocito, de pie, podocito. Y ya les dije que lo que tiene el podocito es la podocalixina. Tiene carga negativa. Esta podocalixina, al perderse, pierde la carga negativa y lo vuelve vulnerable. La arquitectura de distancia intercelular cambia, disminuye la filtración glomerular y condiciona obviamente alteraciones directas contra la membrana basal. Dentro de esos aspectos tenemos los aspectos patogénicos. Uno de los aspectos patogénicos relevantes en las nefropatías es la lesión de la pérdida de los podocitos, que lleva a una insuficiencia podocitaria y un colapso del capilar glomerular. Todas las lesiones que vienen ya son consecuencia de la primera. Puede ser subletal, puede ser realmente catastrófica y perder la función renal en pocos días. ¿Qué factores incrementan? ¿Qué factores atizan a esta pérdida podocitaria, ¿no? A esta apoptosis, a estas lesiones? Todos aquellos que tienen que ver con el inicio de la enfermedad, que es con los factores humerales y celulares. Cada uno de ellos se dirige por una ruta que al final concluyen en la lesión per se de los glomérulos en membrana basal. La temible angiotensina 2, archi estudiada. Tiene receptores en casi toda la economía del organismo, pero le gustan los podocitos. Y esta angiotensina 2 puede ser activada por el propio riñón al aumentar la renina, la aldosterona, y produce aumento de angiotensina 2 de manera permanente. ¿Qué causa esta angiotensina 2 de manera directa? Muerte de los podocitos, o sea, muerte de la membrana basal. Y para que ustedes sepan que no solamente en este tipo de pacientes puede producirse estas lesiones, también los diabéticos producen apoptosis de células de manera directa.
los factores transformantes de crecimiento beta 1, que tienen importante papel en toda la patogénesis, no solamente de las lesiones glomerulares, sino de las lesiones de la íntima, de la membrana, de todos los vasos sanguíneos, especialmente de las arterias. Muy bien, dentro de las glomerulopatías que nosotros encontramos, y hemos estado adelantando los síndrome nefrótico, y vamos al síndrome nefrítico, que pueden ser todos, compartir síndrome nefrótico y nefrítico. De ahí les voy a presentar un cuadro donde mayoritariamente algunas patologías más se acomodan al nefrótico que al nefrítico y algunas coinciden ambos. Entonces, ya lo dijeron, puede o no haber oliguria, puede haber hematuria, sí o sí, si no, no es un síndrome nefrítico, puede haber cilindros hepáticos, glóbulos rojos, dismórficos, pueden haber crenocitos, puede o no estar presente la hipertensión arterial, gracias a la activación del canal renina-angiotensina-aldosterona, carbonato de sodio, agua, encefalopatía, insuficiencia cardíaca, y puede sobrevenir la muerte incluso, ¿no? Y hay proteinuria, sí, pues, hay proteinuria, pero esta es leve, no es una proteinuria masiva. Y puede haber caído al filtrado glomerular por la activación del renina-angiotensina-aldosterona. Etiologías con complemento bajo, la glomerulonefritis post-estreptocócica, pero este es secundaria a un estreptococo, ¿no? Hay que diagnosticarlo y es muy, muy frecuente, más frecuente que las primarias. La glomerulonefritis lúpica también es secundario a un lupus, hay que investigar con anti-DNA. La glomerulonefritis membranoproliferativa primaria, hay que investigarla. La glomerulonefritis crioguluminémica por IgM, IgG en frío, también hay que investigarla. Como ustedes verán, no quiero desarrollar cada una de esas, porque realmente sería importante para ustedes. Otras glomerulopatías importantes y que conducen a un fallo, una falla renal y dan como manifestación un síndrome nefrítico, son todas las vasculitis. Aquí tienen el grupo de vasculitis. La primera vasculitis rarísima, la IgA en el Perú. Yo he visto en toda mi vida un solo caso de IgA en el Hospital Almenara, donde hice residencia, y no he vuelto a ver una IgA. Más es de los países sajones. En Latinoamérica, por ejemplo, hay en Chile, hay un poquito en Argentina, de ahí paremos de contar. La Gustafsur también, la antimembrana basal glomerular, es decir, pues acá, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome broncoembolítico que les hablé, la mensangio proliferativa IgA que no hay acá. La glomerulopatía latente. Estos pacientes que tienen una microhematuria o microproteinuria de larga data. Juegan pelota, juegan cualquier tipo, hacen cualquier tipo de actividad física y dicen, doctor, es sangrado. No sé por qué, le hacen un montón de estudios. Pero ¿desde cuándo lo tienes? No, tengo hace 8 años. No pasa nada. No es que no pase nada. Ese señor ya tiene que estar investigado. Nadie sangra cuando hace algún tipo de actividad física, no es algo que te golpea la vejiga, ¿no? Lo otro son las glomerulopatías terminales, que conducen a una insuficiencia renal crónica, que puede ser con cualquier tipo de glomerulopatía. Vamos a hacer un resumen de qué signos tiene el nefrítico, el nefrótico, retención nitrogenada y la anemia. En cuanto al síndrome nefrítico, ¿qué signos tenemos? Ya lo repito, hematuria, cilindros hemáticos. Síntomas generalmente conducen, en lo típico, en lo clásico, a una sobrecarga de volumen porque hay retención nitrogenada, hay insuficiencia renal, puede haber insuficiencia respiratoria por la sobrecarga. En el nefrótico, mayoritariamente, pues, de la proteína y los grandes edemas, ¿no? Puede haber sobrecarga, sí, pero no tan severa como el nefrítico, aunque si la hipoluminemia es severa, puede incluso llegar también a comportarse como un nefrítico. La retención nitrogenada es muy, muy frecuente en el síndrome nefrítico que en el síndrome nefrótico. Y la anemia, obviamente, más se produce en los pacientes que tienen muchos años con síndrome nefrítico nefrótico, o aquellos que ya tienen algún signo estigma de insuficiencia renal. Ahí tenemos las enfermedades glomerulares que predominan mayormente con síndrome nefrótico y nefrítico. Y miren lo que les dije al principio.
glomerulonefritis de cambios mínimos. Nefrótico, 4 cruces. Nefrítico, ninguno. Es la única glomerulopatía que nunca hay síndrome, no hay síndrome nefrítico, y la única glomerulopatía donde la albúmina es casi 100%. ¿Mm? Ojo al piojo. Eso me gusta preguntar en los exámenes. La glomerulopatía membranosa es más con un contexto nefrótico que nefrítico, de 4 a 1. La diabética es importante que ustedes lo tengan acá en cuenta siempre, aunque no es primaria, pero es importante, mire cómo se puede comportar. También puede haber un poquito de hematuria, mire, también puede haber un poquito de hematuria. La amiloidosis renal es casi igual que el síndrome nefrótico por cambios mínimos, pero también puede haber algo de nefrítico. Y de ahí miren, a mitad de tabla, cómo va cambiando la presentación de nefrótico-nefrítica, ¿no? La esclerosis focal segmentaria puede ser casi mixta, la fibrilar casi mixta, ya es casi igual, la mesangiopapilar, perdón, mesangioproliferativa, la MMP, la de membrana proliferativa, más nefrítico que nefrótico, la proliferativa, la difusa, y con crecientes, que es casi patognomónico de nefrítico. Entonces, la patología renal se ve en esta microvasculatura que ustedes pueden apreciar. Así es como son nuestros riñones. Si es que solamente vemos vasos sanguíneos, estructuras vasculares, como dos ovillos de hilo, como dos árboles de Navidad, bien tupidos, ¿no? Entonces, esta insuficiencia renal que puede llevar de estas neuropatías es muy severo si uno no actúa a tiempo. Síndrome nefrítico más conduce a una insuficiencia renal que nefrótica. La insuficiencia renal rápidamente progresiva es una emergencia nefrológica. El paciente tiene que estar hospitalizado y sobre él cabe la posibilidad de dializarlo antes de las primeras 24 horas y darle tratamiento inmunosupresor severo si el paciente se muere. Se define como la caída brusca de la función renal al 50% en menos de 3 meses. Esto es cuando es latente, silente, progresivo. Anatomopatológicamente corresponde a una glomerulonefritis a semilunas. Semilunas son lesiones vasculares que el patólogo nos dice y que lo asemeja, lo compara con la luna. Las pequeñas lunas como unas asas de alambre que se ven a lo largo del teñido de la patóloga que hace, ¿no? La evolución y pronóstico según la etiología. Hay que ver según la etiología. La sobrevida, cambios mínimos, miren esa línea que tiene arriba, es totalmente buena. Pero mire el resto de glomerulopatías. Esta, la crescéntica, esta de acá que ustedes ven acá, esta es la rápidamente progresiva. En cortos años pueden incluso poder tranquilamente perder los riñones. Y al perder los riñones, obviamente, el paciente tiene que quedar en diálisis de manera permanente. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta este pequeño cuadro para ver la progresión de la enfermedad, en este caso de las glomerulopatías. Y tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa que ya les he dicho. Hay una combinación de síndrome nefrótico y mixto, lo vieron en el cuadro, donde se ve claramente disculpen, perdí, parece un poquito el audio. Ya retomamos. Entonces hay una combinación, como les decía, de síndrome nefrítico y nefrótico, con mucha hipocomplementemia. El complemento C4 baja mucho en este tipo de glomerulonephritis. Grábenselo bien. Una de las mayores hipocomplementemias que se produce es en la membrana proliferativa. Hay tipo 1, tipo 2, idiopática, primaria, no me importa. Pero grábense en la cabeza que hay mucha hipocomplementemia en este tipo de glomerulopatías. El manejo es con esteroides y citotóxicos. Eso no tiene nada que ver, no vamos a tratar acá a hablar del tratamiento, que es bastante amplio. Y tenemos la crioglobulinemia mixta. Es otra enfermedad no tan común,
pero se presenta. Ahí participan, hay concursos de inmunoglobulinas con propiedades de precipitarse dentro de las membranas basales y taponar la membrana basal y no hacerla que pueda filtrar, ¿no? Hay varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Todas estas criogulинemias se diagnostican con clínica, que predominantemente es síndrome nefrítico, tienen que ver con la edad, generalmente son las personas de mediana edad, no tiene que ver nada con la raza, no tiene nada que ver con el sexo, pero sí pueden estar muy relacionadas algunas otras patologías, como por ejemplo el lupus, como por ejemplo la púrpura, y a veces el lupus sí tiene un sesgo, hay más gente femenina que masculina, ¿no? Dentro de las glomerulopatías primarias tenemos la glomerulopatía rápida progresiva, eso incluye glomerulación severa, pérdida rápida, en este ya no es meses, pérdida rápida y progresiva de la función renal. La glomerulitis rápidamente presentada, tenemos los anticuerpos contra la membrana grasa glomerular con depósitos lineales de IgG y complementos en 3, como el síndrome de Goodpasture. Al paciente hay que dializarlo. La tipo 2, la rápidamente progresiva tipo 2, mediada por complejos inmunes o depósitos glandulares, se ve en los lupus eritematosos sistémicos, nefropatía IgA, no encontramos en el Perú. Y la tipo 3 es la llamada pauci-inmunitaria, donde hay anticuerpos anticitoplasmáticos, se ven en las glomerulomatosis de Wegener, poliartritis microscópica, son raras, pero se presentan, ¿no? No se parta en la cabeza estudiando esto, simplemente es una información que le estoy dando. Y siguiendo con la misma glomerulopatía, las primarias, las extracapilares difusas, tenemos la proyectiva de células epiteliales con la microscopía electrónica, podemos incluso hacer diagnósticos muy precisos de los depósitos que en estos tipos de patologías se producen. El cuadro clínico generalmente va acompañado de un síndrome nefrítico clásico, hematuria, proteinuria, hipertensión, edema. El 90% de estos pacientes van a diálisis sí o sí y obviamente a una terapia sustitutiva de reemplazo posteriormente después del trasplante. Es decir, la glomerulitis membranosa, les dije al inicio, una de las principales causas de síndrome nefrótico en adultos. El pico de incidencia tenemos a los 40 años, su forma idiopática primaria en el 85% de todos los pacientes. La forma secundaria es rara, 1 a 7%, que produce por fármacos, lupus, infecciones. Estas evolucionan antes de los 10 años a una insuficiencia renal entre el 65 y 85%. Las glomerulopatías primarias, siguiendo ahí, tenemos la membranosa, tenemos un engrosamiento difuso de la pared capilar, depósitos glandulares, en la microscopía electrónica se ven depósitos epiteliales. El cuadro clínico de esta glomerulopatía membranosa es 15%, no nos damos cuenta. La hematuria está en el 35 a 15%, la proteinuria en el 60%, y el 10% también van a falla renal en 10 años. Las primeras dos en falla renal a 10 años. Ahí tenemos una lámina de la glomerulopatía membranosa donde ven ustedes el gran engrosamiento de esta asa capilar, de esta membrana. Este es el glomérulo, ¿no? Acá están las asas capilares, engrosadas, totalmente tortuosas, con depósitos de inmunocomplejos. Siguiendo las mismas glomerulopatías, tenemos la enfermedad de cambios mínimos, para cerrar y que esto quede claro, principal causa de síndrome nefrítico en niños, 2 a 6 años, selectiva, tiene proteinuria selectiva albúmina, casi 100%. Asociación con infecciones respiratorias, inmunizaciones, atopía, se relaciona con muchas cosas, pero lamentablemente no tenemos una causa muy aparente, ¿no? Tenemos otro del tipo de patologías primarias, la enfermedad de cambios mínimos, con llamada también nefrosis lipoica. Esto ya lo hemos visto. Los niños se vienen a la emergencia así.
hinchaditos. Generalmente el edema en el niño es más facial, más de párpados, ¿no? Donde hay un tejido muy laxo, ¿no? Y a veces el diagnóstico es claro, ¿no? Le toman, está con presión alta, le hacen un corrido de proteinuria, selectividad para albúmina, no hay que darle, no hay que hacerle biopsia. Y lo que está en aumento es la glomerulosclerosis focal secundaria. Hay un compromiso de algunos glomérulos, por eso se llama focal. Miren ustedes a la microscopía, de 10 glomérulos que ven, 3, 4 están dañados. Se van a ese glomérulo que está dañado y no está dañado todo, sino una pequeña parte. Por eso se llama esclerosis focal y segmentaria, porque es un segmento del glomérulo. La forma primaria idiopática lo diagnosticamos con biopsia. Y también hay secundarias, obesidad, los grandes obesos mórbidos, HIV, drogas, nephropatías por IgA, respuesta adaptativa, cuando le sacan un paciente o dona un riñón a los 30 años, y a los 50 años, a los 30 años pesaba 55 kilos y a los 50 años pesa 120 kilos. Entonces, ese riñón no le va a servir y va a terminar perdiendo, ¿no? Ante una prueba de respuesta al tratamiento, 50% de esta enfermedad renal termina en 10 años. El 20% del curso es rápido, con falla renal en 2 años. O sea, es un mal pronóstico. Dentro de las siguientes glomerulopatías primarias tenemos la esclerosis focal alimentaria que vemos, como les digo, a la microscopía convencional, una esclerosis focal y segmentaria, llamada hialinosis también. A la microscopía electrónica vemos pérdida de podocitos y denudación epitelial. El cuadro clínico de esclerosis focal segmentaria, síndrome nefrótico con hematuria, es casi mixto. Niños, mejor pronóstico que los adultos. Recurrencia de este cuadro, que es una glomerulopatía primaria, 25-50% de los pacientes trasplantados. Por eso que cuando un paciente pierde los riñones por una esclerosis focal segmentaria, el trasplante hay que decirle muy bien que a veces no es la solución de su problema. A veces quedan mejor en diálisis o diálisis peritoneal, porque la recurrencia es alta, 25-50%. Dentro de la misma glomerulonefritis tenemos la membrana proliferativa, es una de las también llamada mensajero capilar, causa del 10 al 20% de los síndromes nefróticos en niños y adultos jóvenes. Es más de gente más mayor. Tienes dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La diferencia todo lo hace con la microscopía electrónica. Formas secundarias también pueden ser acompañados de endocarditis, abscesos y otras patologías, ¿no? Dentro de esta misma secuencia tenemos que la perspectiva mesangial hay depósitos de microscopía electrónica subendoteliales. El cuadro clínico 50% van a la falla renal en 10 años. Alta recurrencia post-trasplante también, por eso es que se evita hacer a veces trasplantes de esta glomerulopatía membranoproliferativa, también llamada MP. La glomerulopatía por IgA, o enfermedad llamada enfermedad de Berger, no existe en nuestro medio, es rarísimo. Causa frecuente de hematuria cuando se presenta, más síndrome nefrítico nefrótico. La falla renal es entre el 15 y 50% en 20 años, más benevolente, con frecuente recurrencia post-trasplante. Muy bien, chicos. Nos hicimos solo 50 diapositivas, intentado hacer, no ahondar en temas de detalles, porque esto es muy tedioso realmente, pero quisiera que nos quedemos con los conceptos más principales. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. De no haber preguntas, les agradezco por su paciencia, espero haber sido lo más claro posible. Esperemos, bueno, en cuanto al tratamiento, la vedette en el tratamiento de todas estas glomerulopatías primarias son los corticoides. Se inicia con corticoides casi todas las glomerulopatías primarias, casi todas.
y de acuerdo al resultado de la biopsia, se dan otros medicamentos inmunosupresores, como por ejemplo la ciclosporina, como por ejemplo el micofenolato, la ciclofosfonida. Hay muchos esquemas, pero no quiero marearlos con eso, pero existen. Dan muy buenas respuestas y lo único que uno va a hacer es no curarlo, sino alargar la vida del riñón. Que no se acabe en 5 de 10 años, sino que puede acabarse en 20 o 25 años. Y eso es una gran diferencia. Muy bien, chicos. Gracias por su paciencia. Estaremos eh, hablándonos en otra sesión. He dejado grabada la clase, por si acaso. Gracias. Hasta pronto.